Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde las personas viven sus días en silencio, esperando visitas que nunca llegan, recordando voces que ya no escucharán. Durante mis 8 años trabajando como coordinadora de actividades en la residencia geriátrica Atardecer Dorado, había visto demasiados casos de ancianos olvidados por sus familias, pero nunca imaginé que su soledad vendría en forma de un pastor alemán de 11 años que había sido abandonado por ser demasiado viejo. Mi nombre es Carmen Vega, tengo 35 años y creí que entendía la naturaleza del abandono hasta que conocí a Capitán, perro que me enseñaría que a veces los seres más olvidados son exactamente quienes mejor pueden entender el dolor de otros que también han sido dejados atrás. Todo comenzó un miércoles de octubre cuando recibí una llamada inesperada de mi vecina, la señora Dolores, una mujer de 70 años que vivía sola en el apartamento de al lado. «Carmen, mija», me dijo con voz temblorosa. «Hay un perro en el patio trasero del edificio. Lleva 3 días ahí y no se va. No ladra, no molesta, solo se queda ahí sentado. Creo que alguien lo abandonó». Después del trabajo, fui a investigar. En el pequeño patio compartido de nuestro edificio de apartamentos, encontré a lo que claramente había sido un perro magnífico. Era un pastor alemán grande, con pelaje que una vez debió haber sido brillante, pero ahora estaba opaco y con parches grises alrededor del hocico que delataban su edad avanzada. Estaba sentado junto a la puerta trasera del edificio, perfectamente quieto, con una postura digna pero resignada. No se movió cuando me acerqué, solo levantó sus ojos cansados para mirarme. «Hola, amigo», le dije suavemente, acercándome despacio. «¿Cómo llegaste aquí?» Llevaba un collar rojo desgastado, sin placa de identificación. Su condición física sugería que había estado bien cuidado hasta hace poco, pero ahora se veía delgado, como si llevara días sin comer regularmente. Le traje agua y algo de comida que tenía en casa. Comió lentamente, con modales, como si hubiera sido entrenado para ser cortés. Después de comer, regresó exactamente al mismo lugar junto a la puerta y se sentó de nuevo. «¿Estás esperando a alguien?», le pregunté. Durante los siguientes 3 días, el patrón se repitió. El perro permanecía en el patio, aceptaba la comida que le llevaba, pero nunca se alejaba de esa puerta. Era como si estuviera esperando que alguien viniera a buscarlo. El sábado por la mañana, decidí llevarlo al veterinario para ver si tenía microchip. La clínica veterinaria Esperanza Animal estaba a unas cuadras de mi casa. «Veamos qué podemos averiguar sobre este señor», dijo la doctora Ramírez mientras pasaba el escáner sobre el cuello del perro. El escáner emitió un pitido. «Sí, hay un chip». Unos minutos después, la doctora Ramírez regresó con una expresión triste. «El chip está registrado a nombre de Esteban Morales, pero cuando llamé al número, me respondió una mujer que me dijo que el señor Morales falleció hace 2 semanas. Era su nieta, creo. ¿Y el perro?». Según ella, la familia no puede quedarse con él porque viven en un apartamento pequeño y ya tienen 2 gatos. Lo llevaron a un refugio, pero aparentemente se escapó. Mi corazón se hundió. «¿Cómo se llama?». «Capitán, tiene 11 años. El señor Morales lo adoptó cuando era un cachorro». 11 años, casi toda una vida canina. Capitán había perdido a la única familia que conocía y ahora estaba esperando en vano el regreso de alguien que nunca volvería. «¿Qué opciones tiene?», pregunté. La doctora Ramírez suspiró. «A su edad, las opciones son limitadas. La mayoría de la gente quiere cachorros. Los refugios están llenos y los perros senior», dejó la frase sin terminar. Miré a Capitán, quien estaba acostado tranquilamente en la mesa de examen, aceptando todo con una dignidad silenciosa que me partía el corazón. «¿Puedo llevármelo por ahora?», pregunté. «Solo hasta que encontremos una solución». Esa noche, Capitán se instaló en mi apartamento con la misma resignación callada que había mostrado durante toda la semana. No exploró, no jugó, simplemente encontró un rincón cerca de la ventana y se acostó allí, mirando hacia afuera como si aún esperara ver una cara familiar. Durante los siguientes días, observé a Capitán adaptarse a su nueva rutina temporal conmigo. Era un perro increíblemente bien educado, claramente había sido amado y entrenado con paciencia. Nunca tuvo accidentes en casa,
Esperaba educadamente por su comida y parecía entender instintivamente mis horarios de trabajo. Pero había una tristeza profunda en él que me recordaba dolorosamente a muchos de los residentes de Atardecer Dorado. Esa mirada de aceptación resignada, esa quietud que viene de haber perdido aquello que más se ama. Fue el viernes de mi segunda semana con Capitán cuando se me ocurrió una idea que cambiaría todo. Estaba preparándome para ir al trabajo cuando Capitán hizo algo inusual. En lugar de quedarse en su rincón habitual, me siguió hasta la puerta. ¿Quieres venir conmigo?, le pregunté. Capitán me miró con lo que interpreté como una expresión esperanzada. Era la primera vez que mostraba interés en algo desde que llegó. Está bien, decidí. Pero tendrás que comportarte. Trabajo con personas mayores. La residencia Atardecer Dorado era un edificio de 3 pisos que albergaba a 60 residentes, la mayoría entre 70 y 90 años. Mi trabajo como coordinadora de actividades consistía en organizar programas para mantener a los residentes activos y comprometidos. Pero últimamente había notado que muchos de ellos se estaban volviendo cada vez más retraídos. Cuando llegué con Capitán, la reacción del personal fue mixta. Algunas enfermeras se mostraron preocupadas por las regulaciones de salud, pero la directora, Miriam Torres, una mujer compasiva en sus 50 años, se mostró intrigada. ¿Es tuyo?, preguntó, observando a Capitán sentado pacientemente a mi lado. Expliqué la situación de Capitán, su edad, su pérdida reciente, su necesidad de encontrar un propósito. ¿Sabes qué?, dijo Miriam pensativamente. Tenemos algunos residentes que podrían beneficiarse de compañía canina. ¿Te importaría si hacemos una prueba pequeña, muy controlada, solo con residentes voluntarios? Decidimos empezar con Don Roberto, un hombre de 82 años que había sido ingeniero antes de jubilarse. Su familia vivía en otra ciudad y lo visitaban raramente. Durante los últimos meses, había estado cada vez más deprimido, pasando la mayor parte del tiempo en su habitación. Don Roberto, le dije tocando suavemente en la puerta de su habitación. Tengo a alguien que me gustaría presentarle. Cuando entré con Capitán, la reacción de Don Roberto fue inmediata. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en meses. ¿Es un pastor alemán?, preguntó, incorporándose en su silla. Sí, se llama Capitán. ¿Le gustan los pastores alemanes? Mi padre tenía uno cuando yo era niño, dijo Don Roberto, extendiendo su mano hacia Capitán. Se llamaba Rex. Era el perro más inteligente que he conocido. Capitán se acercó lentamente a Don Roberto y, para mi sorpresa, puso su cabeza directamente sobre la pierna del anciano. Don Roberto comenzó a acariciarlo y por primera vez en semanas vi una sonrisa genuina en su rostro. «Capitán», murmuró Don Roberto. «Qué nombre tan apropiado. Se ve como un líder». Durante los siguientes 30 minutos, Don Roberto le contó a Capitán historias sobre Rex, sobre su infancia, sobre su carrera como ingeniero. Capitán permaneció perfectamente quieto, como si estuviera escuchando cada palabra. ¿Sabes qué?, me dijo Don Roberto cuando me preparaba para irme. Este ha sido el mejor día que he tenido en meses. La transformación en Don Roberto fue inmediata y notable. Al día siguiente, por primera vez en semanas, salió de su habitación para almorzar en el comedor común. Le preguntó a las enfermeras si el perro volvería a visitarlo. Miriam quedó tan impresionada que me dio permiso oficial para traer a Capitán 2 veces por semana, como parte de un programa piloto de terapia animal. Durante las siguientes semanas, Capitán y yo desarrollamos una rutina. Visitábamos a diferentes residentes, siempre con cuidado de respetar a aquellos que no querían interactuar con él. Pero la mayoría de las reacciones fueron similares a la de Don Roberto. Alegría inmediata, conversación renovada y una vitalidad que muchos de ellos no habían mostrado en meses. Estaba la señora Elena, de 75 años, que había dejado de hablar después de que su esposo muriera 6 meses antes. Su familia la visitaba ocasionalmente, pero las visitas se habían vuelto cada vez menos frecuentes conforme ella se volvía más retraída. Cuando conoció a Capitán, algo cambió en ella. Comenzó a contarle sobre su esposo Eduardo, sobre cómo habían tenido un Golden Retriever llamado Dorado durante 15 años. Los perros entienden la pérdida, me dijo Elena durante una de nuestras visitas, acariciando las orejas de Capitán con una ternura que no había mostrado hacia nada en meses. Capitán sabe lo que es extrañar a alguien, ¿verdad? Lo veo en sus ojos. Elena tenía razón.
Había una comprensión silenciosa entre ella y Capitán que iba más allá de las palabras. Durante sus sesiones, Elena le contaba a Capitán sobre su vida con Eduardo, sobre cómo se habían conocido en una biblioteca, sobre los viajes que habían hecho juntos. Capitán la escuchaba con una atención profunda, como si entendiera que estas historias eran tesoros preciosos que necesitaban ser compartidos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me confió Elena después de un mes de visitas regulares. Durante meses después de que Eduardo murió, sentí que no tenía a nadie con quien hablar sobre él. Mis hijos se ponían incómodos cuando mencionaba su nombre, como si hablar de él fuera malsano. Pero con Capitán, puedo hablar de Eduardo tanto como quiera. Él nunca me dice que debería seguir adelante o que debería superar mi tristeza. Estaba también Don Miguel, de 88 años, quien sufría de principios de demencia, pero que parecía recordar cada detalle sobre perros cuando Capitán estaba presente. Miguel había sido policía durante 30 años antes de jubilarse, y aunque a menudo olvidaba los nombres de sus propios nietos, nunca olvidaba el nombre de Capitán. Cuando era joven, entrenaba perros para la policía. Me contó durante una visita, sus ojos cobrando una claridad que rara vez mostraba. Este tiene la postura correcta. Fue bien entrenado por alguien que lo amaba. Se nota en la forma en que camina, en cómo mantiene la cabeza alta incluso cuando está triste. Miguel desarrolló una rutina especial con Capitán. Cada vez que lo visitábamos, inspeccionaba a Capitán como si fuera un perro policial en entrenamiento. Revisaba sus patas, examinaba sus dientes, evaluaba su postura. Era un ritual que parecía conectar a Miguel con recuerdos de una época cuando se sentía útil y competente. «Este perro está en servicio activo», anunció Miguel durante una de nuestras visitas, con la autoridad de alguien que había pasado décadas trabajando con animales de entrenamiento. «No está retirado, está cumpliendo una misión importante aquí». La observación de Miguel resultó ser profundamente acertada. Capitán había encontrado una nueva forma de servicio, una misión que aprovechaba tanto su entrenamiento como su experiencia de vida. Pero fue mi encuentro con Doña Carmen, de 90 años, lo que realmente me hizo entender el impacto transformador que Capitán estaba teniendo no solo en los residentes individuales, sino en toda la cultura de la residencia. Doña Carmen había sido maestra de escuela primaria durante 40 años antes de jubilarse. Era una mujer brillante, articulada, con una mente aguda, pero la soledad había comenzado a erosionar su espíritu. Sus 3 hijos vivían en Estados Unidos y la visitaban solo una vez al año, durante las fiestas navideñas. El resto del tiempo se sentía como si hubiera sido archivada, puesta en un estante para esperar el final. Cuando llevé a Capitán a conocerla por primera vez, su reacción fue diferente a la de otros residentes. En lugar de alegrarse inmediatamente, comenzó a llorar. Fueron lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras miraba a Capitán. «¿Qué pasa, Doña Carmen?», le pregunté con preocupación, acercándome a su silla. «¿Prefiere que nos vayamos?» «No, no», dijo rápidamente, las lágrimas. «Que se ve tan triste. Sus ojos. Se ve exactamente como yo me siento por dentro». Me quedé sin palabras por un momento. Tenía razón. Había una melancolía profunda en los ojos de Capitán que reflejaba la tristeza que vi en muchos de los residentes de Atardecer Dorado. «Ambos han perdido a las personas que más amaban», continuó Doña Carmen, con una percepción que me sorprendió. «Ambos están aquí, en este lugar, esperando, pero sin saber realmente qué están esperando. Ambos se sienten como si hubieran sido dejados atrás por el mundo». Sus palabras me golpearon como una revelación. Fue entonces cuando entendí completamente lo que estaba pasando. Capitán no solo estaba proporcionando compañía a los residentes, les estaba demostrando que no estaban solos en su experiencia de pérdida y abandono, que había otros seres que entendían profundamente lo que significaba ser olvidado por aquellos que una vez los amaron. «¿Sabe qué, Doña Carmen?», le dije después de reflexionar sobre sus palabras. «Creo que Capitán la necesita tanto como usted lo necesita a él. Tal vez ambos pueden ayudarse mutuamente a encontrar significado en esta etapa de sus vidas». Durante las siguientes visitas, Doña Carmen y Capitán desarrollaron una relación extraordinariamente especial. Carmen, con su experiencia como maestra, comenzó a educar a Capitán sobre la historia y la cultura. Le leía libros de poesía, le contaba sobre eventos históricos, le enseñaba palabras en latín que había aprendido durante sus años universitarios. «¿Sabes por qué hago esto?»,
Me preguntó una tarde después de haber estado leyéndole a Capitán un poema de Pablo Neruda. Porque durante 40 años, mi trabajo fue enseñar a niños que estaban ansiosos por aprender. Ahora mis estudiantes están lejos, han crecido, tienen sus propias vidas. Pero Capitán escucha como si palabra fuera importante. Y era verdad. Capitán se sentaba junto a la silla de doña Carmen, con una atención que era casi reverencial, sus ojos fijos en ella, como si realmente estuviera absorbiendo cada palabra que decía. ¿Saben qué descubrí?, me dijo doña Carmen una tarde después de varias semanas de estas sesiones de enseñanza. Capitán no está triste porque está aquí con nosotros, está triste porque recuerda lo que perdió. Pero también creo que está empezando a entender que puede hacer algo hermoso y significativo con esa tristeza, que puede usarla para conectar con otros que han experimentado pérdidas similares. La percepción de doña Carmen resultó ser proféticamente acertada. Durante los 3 meses que siguieron a esa conversación, vi cambios notables tanto en Capitán como en la comunidad general de residentes. Capitán comenzó a mostrar más energía, más interés en su entorno, más iniciativa en buscar interacciones. Ya no parecía estar esperando pasivamente que alguien viniera a buscarlo. En su lugar, parecía haber encontrado un nuevo propósito que le daba dirección y significado a sus días. Los residentes, por su parte, comenzaron a salir más de sus habitaciones en los días que sabían que Capitán vendría. Empezaron a hablar entre ellos sobre él, compartiendo historias sobre sus propios perros del pasado, intercambiando consejos sobre cómo interactuar con él. Capitán se había convertido en un punto de conexión que unía a personas que anteriormente habían estado aisladas en sus propias burbujas de tristeza y resignación. Es como si Capitán les hubiera dado permiso para sentirse tristes por sus pérdidas, pero también para seguir encontrando alegría en las pequeñas cosas, observó Miriam durante una de nuestras reuniones mensuales de evaluación del programa. Han dejado de ver el dolor como algo que hay que esconder, y han empezado a verlo como algo que puede ser compartido y, de alguna manera, transformado. 6 meses después de que comenzara a traer a Capitán a la residencia, recibimos una llamada inesperada. Era de la nieta de Esteban Morales. He estado pensando mucho sobre Capitán, me dijo. Me siento terrible por haber tenido que dejarlo en el refugio. ¿Podría visitarlo? Me gustaría ver cómo está. Cuando María Elena, la nieta de Esteban, vino a la residencia esa tarde, no estaba preparada para lo que iba a ver. Capitán estaba en el jardín interno de la residencia, rodeado de 5 residentes que lo estaban cepillando y acariciando, mientras él permanecía pacientemente disfrutando de la atención. ¿Este es Capitán?, preguntó María Elena con asombro. Se ve feliz. Más que feliz, le dije. Se ve útil, necesitado, como si hubiera encontrado su lugar. Le conté sobre el programa que habíamos desarrollado, sobre cómo Capitán había traído alegría y propósito a las vidas de tantos residentes, y sobre cómo ellos le habían dado a él una razón para seguir adelante. Mi abuelo estaría tan orgulloso, dijo María Elena con lágrimas en los ojos. Siempre decía que Capitán era un perro con corazón de servicio. ¿Querría llevárselo de vuelta?, le pregunté, aunque la pregunta me dolía hacer. María Elena observó a Capitán interactuar con los residentes por unos minutos más antes de responder. No, dijo finalmente. Creo que Capitán ya encontró dónde pertenece. Mi abuelo siempre decía que los buenos perros encuentran la manera de seguir ayudando a las personas, incluso después de que sus dueños se van. Hizo una pausa, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Podría visitarlo a veces? Me gustaría mantener esa conexión. Por supuesto, respondí. Creo que a Capitán le encantaría eso. 1 año después de que Capitán llegara oficialmente a Atardecer Dorado como nuestro perro de terapia residente, el cambio en la atmósfera general de la residencia era notable. Los residentes estaban más activos, más comunicativos, más conectados entre sí. Capitán había desarrollado rutinas individuales con diferentes residentes. Con don Roberto, inspeccionaba los jardines cada mañana, caminando lentamente para acomodar la artritis de ambos. Con doña Carmen, tenía sesiones de cepillado los martes y jueves, mientras ella le contaba historias. Con la señora Elena, simplemente se sentaba en silencio, proporcionando la compañía tranquila que ella necesitaba. ¿Sabes cuál ha sido el cambio más grande?, me preguntó Miriam durante nuestra revisión anual del programa. Los residentes ya no hablan tanto sobre quién no los visita.
En su lugar, hablan sobre Capitán, sobre cuándo lo verán la próxima vez, sobre las cosas que quieren contarle. Tenía razón. Capitán había llenado un vacío que muchos de los residentes ni siquiera sabían que tenían. La necesidad de sentirse importantes para alguien, de ser esperados, de tener algo que los necesitara. Pero el cambio más profundo lo había experimentado el propio Capitán. Ya no era el perro resignado y triste que había encontrado en el patio de mi edificio. Se había convertido en un perro con propósito, con dignidad renovada, con una razón para levantarse cada mañana. ¿Crees que entiende que está ayudando a estas personas?, me preguntó María Elena durante una de sus visitas mensuales. Creo que entiende algo mucho más profundo, respondí, observando a Capitán acostado pacientemente mientras 3 residentes diferentes lo acariciaban simultáneamente. Creo que entiende que todos, perros y humanos, necesitamos sentirnos útiles, necesarios, amados, y que a veces los que han sufrido pérdidas son exactamente quienes mejor pueden brindar consuelo a otros que están pasando por lo mismo. Esta mañana, mientras escribo esto, Capitán está cumpliendo 13 años. Es oficialmente un perro senior, incluso para los estándares de su raza, pero sigue viniendo al trabajo conmigo cada día. Su paso es más lento, necesita más descansos, pero su dedicación a los residentes nunca ha flaqueado. Ayer, don Roberto me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de Capitán? Que nos enseñó que ser viejo no significa ser inútil, que incluso cuando creemos que ya no tenemos nada que dar, todavía podemos marcar una diferencia en la vida de alguien. Observando a Capitán trabajar con los residentes, entiendo que lo que presencié no fue simplemente una historia sobre terapia animal. Fue una lección sobre el poder redentor de encontrar propósito en el servicio a otros, sobre cómo la pérdida puede transformarse en compasión y sobre cómo los seres más olvidados por la sociedad, los ancianos y los perros senior, pueden encontrar significado y alegría cuando se encuentran los unos a los otros. Capitán llegó a Atardecer Dorado como un perro abandonado que había perdido todo lo que conocía. Se convirtió en el corazón de una comunidad, enseñando tanto a residentes como a personal que el envejecimiento no es sinónimo de inutilidad, que la pérdida no tiene que significar el fin, y que a veces las conexiones más poderosas se forman entre aquellos que han experimentado el mismo tipo de dolor. Cada día que veo a Capitán caminar lentamente por los pasillos de la residencia, saludando a cada residente como si fuera la persona más importante del mundo, soy recordada de que la verdadera terapia no siempre viene en forma de medicinas o tratamientos. A veces viene en forma de alguien que entiende tu dolor, que no trata de arreglarte, sino que simplemente se sienta contigo y te recuerda que no estás solo.